Bien, vamos a saludar a Silvia Pecci. Me dirá si me está escuchando y si la podemos ver. Silvia, buen día, gracias por atendernos. Elegí la promo que más te guste. Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Bien, Silvia, gracias. ¿Me podés escuchar bien ahí? Te escucho perfecto, lo que no te veo, pero te escucho. Bueno, No hay problema. ¿qué me dice acá? No importa, no se puede. Bueno. Ok, hay un tema técnico ahí que no se puede hacer que me veas, pero estamos saliendo. O sea, la audiencia sí nos está viendo al mismo tiempo a los dos, ¿no? Bien, así que bueno, después quedará grabada ahí en el YouTube la nota. Bueno, Silvia, la van a escuchar a Silvia hablando en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Este de Chubut. Silvia, ustedes hicieron una mención en redes sociales respecto del juicio del caso de violación en grupo, que me gustaría que se lo traslades a la audiencia acá al aire. Bueno, sí, como organismo de derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional, yo soy, como vos dijiste recién, la responsable de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Este del Chubut, y no podíamos dejar pasar nuestra expresión de repudio ante esta situación, para decirlo de alguna manera, que en realidad lo podríamos analizar en 3 o 4 partes, digamos, ¿no? Uh-huh. Nosotras elaboramos un documento y un poco planteamos estas cuestiones. En un primer momento, la primera reflexión que tengo que hacer, y me parece que en esto el colectivo feminista lo comparte también, es que ante un fallo de 3 juezas, ser mujer no garantiza perspectiva de género, ¿no? Este es como el primer análisis, uh-huh. Y que hablando con otras compañeras y otros compañeros lo pudimos entender de la misma manera. Sí. La segunda situación que me parece que no podemos dejar pasar es esta revictimización que ha habido con la sobreviviente. No debemos olvidar el argumento que hizo en su momento el fiscal de la causa, el doctor Rivarola, donde argumentaba que lo que había sucedido era un desahogo sexual. Uh-huh. Y ahí entonces empezamos a entrar en otra situación que tiene que ver con que claramente el Poder Judicial y sus operadoras tienen una concepción clasista, digamos, ¿no? Una concepción muy distinta. Nosotros, los organismos de derechos humanos, siempre decimos que las cárceles están pobladas de pobres. Uh-huh. Y entonces podemos entender cuál es el accionar del Poder Judicial, que es netamente corporativo, que responde a ciertos sectores, y que como organismo de derechos humanos lo vemos permanentemente en las cárceles, ¿no? Los pobres están en cárceles, y quienes tienen cierto poder adquisitivo, quienes responden a sectores económicos importantes, a sectores del poder político también, porque esto hay que decirlo, siempre salen impunes de todo esto. Uh-huh. Y por último, analizar la situación de las juezas. Yo escuchaba a las abogadas de la sobreviviente, donde relataban en el juicio cómo se conmovían con el relato de los violadores. Nos lo dijo hace 5 minutos acá, hace una hora, Carmona al aire acá en la radio. Exactamente. Eso es, sigo insistiendo, ¿no? En la primera reflexión que te mencioné cuando comenzamos esta entrevista, ¿no? El ser mujer evidentemente no garantiza perspectiva de género. Y cuando decimos perspectiva de género, decimos entender las desigualdades que existen en la sociedad entre varones y mujeres, ¿no? Porque las abogadas nos contaban que se conmovían con el relato de los violadores, maltrataron permanentemente no solamente a las sobrevivientes, sino que también a las testigos, a las testigas, a las 7, 8 chicas que dijeron claramente que
sobreviviente no estaba en condiciones de haber consentido una relación sexual, que claramente estaba drogada, que estaba en muy mal estado. Entonces digo, no solamente se vulneró, para decirlo de alguna manera, los derechos de la sobreviviente, sino también de todos esos testigos y testigas que dijeron lo que había sucedido, ¿no? Hicieron caso omiso a todo ese testimonio. Realmente déjame preguntarte, Silvia, es muy grave. ¿Esta información del maltrato a testigos lo obtenían ustedes de antes o lo conocieron tras el veredicto? No, yo creo que viene de antes, viene también desde ese... ¿Y por qué no se denunció antes? Lo que pasa es que, por eso mismo te digo, ¿no? Viene desde eso que se quiso instalar, que la sobreviviente había pedido un juicio abreviado, por ejemplo, cosa que no fue cierto, y esto tiene que ver con que los imputados la amenazaban permanentemente a ella. No, nosotros no tenemos duda de eso. Lo que por ahí cuestionamos, digo, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se dio a conocer antes? ¿Por qué después? Digo, esta situación que vos estás contando, se sabe de 2019, o por lo menos sucedió en 2019. Sí, es verdad. Yo creo que tiene que ver con una estrategia para no seguir ensuciando, me parece a mí, para no seguir enviciando más todavía este caso. A mí me parece que tiene que ver con una estrategia que tiene que ver con poder entender los procesos judiciales, ¿no? Me parece que viene por ahí la cosa. La verdad, sinceramente, yo no me he comunicado con las abogadas. Yo no soy abogada, no puedo hacer un análisis jurídico de la situación. Sí, lo que digo es que este juicio en su conjunto ha estado absolutamente viciado y mal intencionado. De hecho, una de las abogadas decía que no le llamaba para nada la atención el veredicto por lo que vino sucediendo en todo el proceso, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver justamente con eso. Escuchan a Silvia Pecci, ella es representante del APDH Chubut. Hablaste recién de poder y afirmaste como que no tenías dudas que había un poder detrás que influyó en el veredicto del tribunal. ¿De dónde viene ese poder? Me gustaría que me digas nombre y apellido, pero imagino que no me lo vas a dar, o no me los vas a dar. Pero entonces decime desde qué sectores. Por eso nos quedó pendiente de preguntarle a la abogada porque se cortó la comunicación y después tenía que ir a trabajar. Pero digo, se habla de los hijos del poder. Bueno, ¿de qué poder? ¿Del poder político? ¿Del poder judicial? ¿De los dos? ¿Influye uno en el otro? Digo, la jueza... Digo, porque si no quedamos... me parece como patinando en el aire, por lo menos nosotros de la información. Digo, ¿se influyó directamente el poder residual político que tenían en la conformación de este nuevo tribunal? Las dos juezas que son de Madrid era más fácil de presionar. Digo, ¿por dónde viene eso? Yo creo que, digamos, el poder político está absolutamente relacionado con el poder económico. Esto es más que claro. Digamos, son familias reconocidas, son familias que pueden solventar un proceso judicial sin ningún problema. Pueden, esto que te decía recién, ¿no? Que los pobres son los que van a la cárcel. La gente que tiene cierto poder adquisitivo y cierto contacto con el poder político, evidentemente puede solventar los gastos de un juicio, de pagar abogados. Está bien, pero eso en el general. Eso es lo que suele suceder. Sí. ¿No es cierto? En este caso... Y en este caso particular son familias conocidas de la zona, son familias que están muy relacionadas con el poder político. De hecho, uno de los imputados, creo que, si mal no recuerdo, es hermano de un intendente de una localidad de acá de la provincia. Si te referís a Pérez, que en realidad fue aceptado en el juicio como testigo. Claro, bueno, pero estaba dentro del proceso judicial, digamos, ¿no? Estaba dentro del hecho y fue nombrado y demás. Bueno, entonces, a su beneficio, digamos que es el jefe comunal de un departamento de la meseta. Pero si me lo presentás así, digo, ¿qué poder? Eso es lo que por ahí me falta, Silvia. Perdón que te digo porque vos representás a la está PDH. bien, hay que ser muy...
muy iluso para no darse cuenta que las relaciones del poder político con el poder económico no se deben de interpretar de esa manera, ¿no? Todos sabemos que son mucho más poderosas de lo que nosotros creemos. No, está claro, pero digo, bueno, no sé. Me parece bien y estoy de acuerdo con lo que se plantea en este sentido. Me parece que le falta un poco de cuerpo a esto. Volvamos a la primera reflexión que tenía. Cuando yo te digo que las cárceles están pobladas de pobres, yo hago una interrogante a la audiencia y a los que estamos acá en este momento. ¿Qué hubiese pasado si esos 5 o 6 chicos eran hijos de un albañil, hijos del almacenero del barrio, un hijo de un trabajador o trabajadora de casas particulares? ¿Hubiese sido igual el fallo? Supongo que no, pero no es el caso. Es la pregunta que nos podemos hacer, y que está bueno que nos interpelemos también como sociedad, ¿no? Y decir, bueno, el fallo hubiese sido el mismo, el proceso hubiese sido el mismo, los silencios cómplices hubiesen existido. ¿De quién? De los involucrados en el tema. ¿Hubiese sido lo mismo? ¿Pero de quién es el silencio cómplice hubo en este caso? Para saber, para entender mejor. Digo, hubo todo un silencio durante mucho tiempo de los imputados, se los protegió de alguna manera, nunca pisaron una cárcel, nunca estuvieron detenidos, digamos. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Tenemos que interpelar desde ese lugar, ¿no? Son hijos de gente que, insisto, tiene mucho dinero, tiene reconocimiento y entonces tiene ciertos privilegios que a otros sectores de la sociedad no los tienen. Está claro. ¿Cuál va a ser el rol del APDH de acá en adelante? ¿Dónde puede intervenir? ¿Cómo puede accionar para que esto, digamos, torne en algo más justo? Nosotros siempre seguimos sosteniendo lo mismo, ¿no? Estamos pidiendo como organismo de derechos humanos un fuerte debate en lo que tiene que ver con la reforma judicial. Quiero hacer un pequeño paréntesis en esto de la perspectiva de género en los puestos de decisiones. Con este juicio me parece que queda claro también que las mujeres permanentemente tenemos que estar probando o que en este caso puntual se nos juzgue, ¿no? se nos discipline, y no importa quiénes, si son mujeres o varones. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que hacer hincapié los organismos de derechos humanos en pedir una reforma judicial, y que verdaderamente los funcionarios de los 3 poderes del Estado, pero específicamente los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, sean idóneos, tengan perspectiva de género, formación en derechos humanos, conocimiento y sensibilidad en temas específicos y puntuales. Se me ocurre, por ejemplo, pueblos originarios, que también es un colectivo que ha sido muy vulnerado en lo que tiene que ver con decisiones y veredictos del Poder Judicial. Entonces, nosotros como organismo de derechos humanos hacemos hincapié a eso, a la formación, a la sensibilización, a la capacitación, pero vamos a exigir una reforma judicial que sea, que pueda emitir verdadera justicia. Eso es lo que nosotros queremos. Silvia, ¿hay algo más que te gustaría agregar? No, yo creo que este caso nos tiene que servir, insisto, nos tiene que servir para interpelarnos como sociedad, para entender que si bien el movimiento feminista es uno de los movimientos sociales, políticos y culturales más importantes de la historia, o por lo menos de este último siglo, tenemos que seguir trabajando en la formación de mujeres y de varones
en el caso de los varones con nuevas masculinidades y en el caso de mujeres entendiendo la perspectiva de género como de una desigualdad estructural. Gracias, Silvia, que tenga muy buen día y gracias por sumarte a avisar y a dar tu opinión en estos minutitos acá al aire. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre presentes. Les mando un abrazo grande. Silvia Pecci, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, un prestigioso organismo que pelea o que defiende los derechos humanos a nivel nacional desde hace décadas, que tiene su sede acá en el este de Chubut, repudiando el veredicto de absolución para los para el tema de la causa conocida como violación en grupo.